minuto de no conclusión. tienen vergüenza. Porque de verdad, verdaderamente Morena no tiene vergüenza. No vengan a mentir. No hagan, no se vale. No tiene límites. Están hablando, fíjense, no tenemos vergüenza. Más bien no tienen vergüenza los que defraudaron al pueblo de México con un presidente que se hizo una Casa Blanca por el contratista favorito del Estado de México. No tienen vergüenza los que acabaron, ¿cuántos gobernadores del PRI acabaron en la cárcel? Los Borges, los Duartes, que les daba, por cierto, agua a los niños con cárcel. Los No tienes temor de nada. como Cedillo, que ya se comprobó porque el propio Francisco Labastida lo dijo, que le entregó a Estados Unidos el gobierno a Vicente Fox en una negociación para poder obtener un préstamo. No tiene vergüenza tampoco Carlos Salinas de Gortari, que provocó verdaderamente un problema de ingobernabilidad y que sin duda provocó un movimiento armado. No tiene vergüenza Miguel de la Madrid, que con la entrada del GATT provocó un desastre con las empresas paraestatales y vendieron el patrimonio de México. No tienen vergüenza los periodistas de venir a estas mesas y hablar de vergüenza. No puedo dejar de reírme. Morena está ¿No tiene vergüenza? ¿No tiene Morena vergüenza? está Con esta cara quedó Marcela Guerra, diputada del PRI, mis estimados amigas y amigos pregoneros que ahora ande defendiendo las propuestas, ni más ni menos que de su jefe, de su presidente Alejandro Moreno Cárdenas, que anda ahora pues tratando de proponer que haya una figura de un zar antidrogas en nuestro país. Y vean la tremenda tunda que le pone Arturo Ávila. Sí, terminó enojada como todos los que debaten con el diputado y vocero de Morena en todos estos espacios. Lo que no tiene vergüenza son ellos, quienes saquearon al país, quienes terminaron en la cárcel por corruptos, todos estos priistas quienes provocaron la ingobernabilidad y claro, el terrible problema de inseguridad que hoy vivimos. Ahora quieren ellos dar soluciones cuando ya fueron un gobierno. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos peroneros. Imperdible fragmento de video. Terminó enojada y molesta, sí, muy molesta la priista. Sí, pues vienen de la escuela de Alejandro Moreno Cárdenas. Ahí, no aquí. Marcela, la Casa Blanca hizo una acusación tan grave como irresponsable de que México tiene nexos con el narcotráfico. Pero eso viene de una crisis, de la crisis justo, de las drogas, de la crisis quisiera yo poner a debate aquí. Se le pone pausa a los aranceles, pero ¿qué hay de esa acusación? Hubo una réplica contundente, un rechazo categórico a la afirmación de la Casa Blanca, pero no hay que dejar de lado esa aseveración. Bueno, primero, esto es el inicio del fracaso de la política de los abrazos y no balazos. Entonces, heredan esa política fallida y se le heredan al nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, digo, a través de la presidenta y el nuevo gabinete, pues tiene que generar una serie de programas y de trabajos para contener las fallidas acciones del gobierno pasado, del presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa política de abrazos y no balazos. Eso fue un fracaso. Entonces ahora, bueno, llega Trump, que es de lo más conservador, de la ultraderecha radical, junto con sus sus secuaces. Sus compañeros, ¿no? Sí. O sea, y Mott, etcétera, sus radicales. Y bueno, entonces están y nos estigmatizan. Nos estigmatizan de algo. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que México tiene esa deuda pendiente. El fentanilo que venía de China, pero que nos lo adjudican a nosotros. Bueno, yo creo, ¿y qué no fabrican fentanilo también en Estados Unidos? Digo, a ver. Seguramente ¿verdad? sí. Seguramente sí. Yo lo único que yo pienso y digo, bueno, a la hora de calificar como terroristas a los narcos, eso es interno de ellos, pero también van a tener que calificar de terroristas a los que distribuyen sus drogas, a los que venden y a los que cobran. Entonces, todo esto es una cadena de vividores. Los policías que hacen como que los persiguen, los narcos que no se dejan atrapar y todos los que venden enseres para que esa industria prospere. Así que, ¿qué creo yo? México, Canadá y Estados Unidos deben hacer un frente real, en serio, un bloque real, auténtico, contra las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. Y les va a ir bien a los tres países. Sin simulación. Sí. Nada de que hago como que te persigo y luego por acá no sé, estoy cobrando. No. A ver, todos juntos. Es un daño, de veras. Es un flagelo tremendo. Arturo. A mí me preocupa mucho la mezquindad con la que reaccionó la oposición. Vi a Jorge Romero diciendo que este desastre había sido por la tibieza de Morena. Vi también a Alito Moreno diciendo que se había provocado esta situación también por el tema de Morena. Fíjate qué curioso. Les faltó ver perfectamente bien cuáles eran los hechos que el gobierno y la Casa Blanca decían para sostener los dichos. Yo sí lo traigo aquí, yo sí me tomé el tiempo.
Aquí está una publicación de la página oficial de la Casa Blanca que dice, "Here are the facts that you need to know". Aquí están los hechos que necesitas saber. Y en la carta anexan justamente los hechos para determinar que había una alianza con el gobierno. ¿Y a quién se refieren? Fíjate qué curioso. Genaro García Luna, condenado en 2023. Fíjate el daño que nos hizo Felipe Calderón y Genaro García Luna, que hasta ahora seguimos pagando las pésimas políticas públicas implementadas por estos criminales, ¿no? Fíjate, aquí está, los hechos. El hecho es que ellos consideran que efectivamente a través de una narcopolítica, de una asociación delictuosa, de un secretario de Seguridad Pública, de un presidente que le declaró la guerra a su propio país, ¿no? Y que además permitió el ingreso de más de 300,000 armas, pues nos llevaron al desastre de seguridad que solo empezó a cambiar hasta 2018. ¿Y por qué digo solo? Porque todos los delitos han disminuido a los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. En 2019 había 100 homicidios dolosos, 102.5 para ser concreto. Ahora tenemos 63. Y vamos en la ruta correcta. Hemos hecho modificaciones constitucionales, estamos incorporando en las carpetas de investigación inteligencia, la Guardia Nacional, que es un cuerpo civil con doctrina militar, ojo, no es militarización, y que está especializado también en la atención de derechos humanos, sin duda va a funcionar para sacar avante el problema que nos heredaron Ay, los Arturo, panistas pero eso fue en hace el años, pasado. qué antiguo. A ver, No, no es antiguo, antiguo. es alegado que nos hace dejaron. 15 Oye, años. Yo creo que la mientras que, por cierto, declaración, Enrique Peña Nieto jugaba golf en Puntamita y se le olvidó que Ay, no seas la no seas declaración, demagogo. la declaración Papi. precisa No de seas la envidioso. Casa Blanca ¿Tú cuando recuerdas el acusa- gobierno de Calderón? Sí, por supuesto, pero Bien, mira, yo ¿no? no voy a hablar, Bien. que venga el PAN a defender a Aquí los está el panistas, PRI. a los panistas. Yo voy a hablar de lo que considero que fue la acusación principal que hacen es que el gobierno ha generado, y no habla en pasado, habla en presente, ha generado santuarios para las organizaciones del crimen organizado, para que produzcan y transporten y lleven el fentanilo y otras drogas ilícitas a Estados Unidos. No habló en pasado el presidente Donald Trump. No, ni tampoco creo que haya mencionado a gente tan antigua. Tampoco veo que hayan presentado pruebas contundentes de esa relación. Y yo creo que como mexicanos debemos de estar conscientes de que si otro país nos acusa de algo, pues tiene que presentar las pruebas contundentes. Entonces sí creo que hay que tener unidad como mexicanos en términos de defender al país. Son tiempos de unidad, pero también el gobierno de Morena ha generado una división profunda en el país, que yo creo que hoy la presidenta de la República debe de recapacitar y abrir los espacios de diálogos con todas las fuerzas políticas de México que representamos a muchos mexicanos que no piensan como ellos y también, bueno, con todos los sectores de la sociedad. Creo que es grave la acusación, hay que exigir las pruebas de esa acusación Claro. antes de desunirnos y que se haga pues lo que no queremos, un país todavía más dividido. Hay problemas de narcotráfico que vienen desde cuando yo era niña, no es de gobierno, Sí. desde cuando yo Desde era Rafael niña. Caro Quintero ¿no? Y la realidad es que llevan 6 años gobernando Pero no estaban con el y gobierno. no se han mostrado resultados latentes. Yo puedo hablar de mi estado, en mi estado las cosas están graves y críticas en Durango. Entonces, cuando lo vives el día a día y eres objetivo, pues tienes también que aceptar, y yo creo que sería sano que también aceptaras, que estás tratando de generar buenas políticas públicas para que ya la parte de inseguridad no sea el peor problema, porque eso sale en las encuestas. Así como la doctora Claudia tiene 80 de aprobación, 80% de los mexicanos dicen que el problema más grave en México es la inseguridad. Marcela. Bueno, yo quiero nada más decir que Alejandro Moreno Cárdenas, a quien acabas de hacer referencia, el presidente de mi partido, acaba de presentar una iniciativa muy interesante al Senado de la República para generar la figura del zar antidrogas. Yo creo que si Morena es inteligente, colectivamente hablando, como me parece muy difícil, deberían de adoptar y de apoyar esta figura del zar antidrogas y que tenga las conexiones necesarias con los gobiernos de la región, es decir, con Canadá y con Estados Unidos, para poder hacer y establecer el frente que se requiere para verdaderamente dar garantías. Arturo, hay que dar ¿A quién garantías al gobierno. propondrías? ¿Te imaginas a alguien así de bote pronto? No. Eso yo creo que tendría que ser los que deciden en este país.
en el gobierno de la República tendrían que ponerse de acuerdo, pero generar la figura me parece me parece muy interesante y creo que sería apoyado por el Senado de la República. Me parece una idea genial. Arturo, ¿qué te parece la idea del SAR antidrogas? Pues me parece una copia simple de lo que propuso Ernesto Zedillo en su momento, que acabó involucrado, de hecho, ese SAR antidrogas, si ustedes lo recuerdan muy bien, con el crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿quién era? Yo creo que se están haciendo las cosas de forma correcta. ¿Quién era? Yo creo que ¿Arturo? yo creo que se están haciendo las cosas de forma correcta. Yo creo que las reformas constitucionales Yo que hemos también quiero llevado a saber quién cabo... era. No se acuerda. Bueno, Todos queremos no es saber, que Arturo, me pues es acuerde, que no pero había. voy a hacer sí, ¿cómo no? Claro que había un SAR antidrogas, por supuesto que sí, creado en la época del gobierno de Zedillo, era un general, creo que era Rebolledo, no me acuerdo muy bien, Rebolledo para ser muy concreto, no recuerdo, por eso lo digo con mucho cuidado, para no equivocarme, pero acabó con Jesús un proceso... Gutiérrez Rebollo. Creo que Rebollo, creo que. No tenía la figura de ser. Sí, sí, era un SAR antidrogas, pero no, a ver, no me voy a quedar ahí. Lo que quiero decir es, hoy el gobierno de México está dando resultados. Y vamos a dejarlo de forma muy clara. Incluso en los 100 primeros días, en los 7 estados de la República que representan el 53% de los homicidios dolosos, en donde estamos todas y todos los partidos, está Chihuahua y está Guanajuato, gobernados con el PAN, con el principal problema. Está Jalisco también y Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano. Está, por supuesto, Baja California, está Michoacán, está Sinaloa ahora también en esta lista. Pues ahí están estos 53%. Y lo bueno es que en los últimos 100 días ha habido una disminución del 27%. A ver, hablando de Sinaloa, en te los hago una homicidios pregunta. dolosos. ¿Se va a ir lo Rocha? cual me parece, pregúntaselo al pueblo No, de pero tú Sinaloa. eres el vocero, no, Pero, el pueblo a de ver, Sinaloa no. A es ver, que te ese es el problema, que ustedes te piensan, pregunto. pues déjame contestarte. El problema es que ustedes piensan que la política se hace como antes, que puede llegar un presidente y pasar por encima de la voluntad del pueblo y determinar que se va un gobernador. no se va a ir Rocha. No, lo que te estoy diciendo es que hay procesos muy claros, la elección y la revocación. Yo no te estoy diciendo quién lo va a quitar, yo te estoy preguntando si se va a ir o no. Y la revocación de mandato. ¿Y sabes a quién le corresponde decir? Al pueblo de Sinaloa. Pues se manifiesta todos los días, no ¿eh? al vocero, No se va a ir no el al pueblo. Se vocero del manifiesta grupo todos los días el parlamentario pueblo de y menos Sinaloa. al PRI y menos, por supuesto, al Movimiento Ciudadano. Dejemos que el pueblo haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y que tome las determinaciones. El pueblo manda. Yo sé que ustedes no Que el entienden pueblo eso, se pero el encapriche. pueblo Bien. manda. Pati. No, yo sí he visto al Yo no pueblo de entiendo tanto, Sinaloa. le entiendo que todas mis elecciones las He he visto ganado. al pueblo de Sinaloa manifestarse. El otro día lo decía una ¿Cómo? compañera mía aquí, ¿no? El terror no se mide. La gente Sí. está aterrorizada. Y yo, así como acepto el 80% de popularidad que tiene la presidenta, también deben de aceptar que el principal problema en México, las encuestas lo dicen, 80% es la inseguridad y no se ha hecho lo suficiente. Violencia. Y otra cosa, Morena tiene gobernando más de, 6 años y lo que lleva de este sexenio. Tienen el Congreso. Ahora van a tener el Poder Judicial. Tienen el Poder Ejecutivo. Ya no le pueden estar echando la culpa a nadie. Todos los problemas que no se resuelvan, porque ellos mandan con esa mayoría, son de ellos y tienen que rendirle cuentas a todas y todos los mexicanos. Hay una cosa que no Como tienen, hay cosas buenas, hay cosas malas, aunque no las reconozcan. Bien. Hay una cosa Un que minuto- no tienen. un minuto de no tienen conclusión. vergüenza. Porque de verdad, verdaderamente Morena no tiene vergüenza. Es increíble una de mentiras en las encuestas, una serie de cosas. Son, de veras, digo, yo no te voy a decir nada de la doctora. Yo estoy, hay que darle el voto de confianza a la doctora. Es una presidenta que entra, que heredó una serie de problemas de Pero- no, tiene que demostrar, pero tiene que tener un equipo que la soporte, que la rompe. ¿No que lo la- tiene hasta ahora? No, y heredó un país difícil. El sexenio pasado, no, o fue sea, muy sí, difícil y además lleno de caprichos. complejo. Lleno de caprichos y lleno de falsedades y lleno de falsas encuestas. Bueno, hay algunas que te voy a decir. Yo te las enseñaré después. Y te puedo decir quién, cuándo y dónde. Y además no tiene que ver con los 80 y 100%. No vengan a mentir. No hagan, Bien. no se vale. Pero sí, te voy a decir una cosa. En estos momentos México sí debe de estar unido, pero Morena tiene que poner de su parte. Arturo. El cinismo del PRI no tiene límites. Están hablando, fíjense, no tenemos vergüenza. Más si no tienen vergüenza los que defraudaron al pueblo de México con un presidente que se hizo una casa blanca por el contratista favorito del Estado de México. No tienen vergüenza los que acabaron, ¿cuántos gobernadores del PRI acabaron en la cárcel? Los Borges, los Duartes, que les daba, por cierto, agua a los niños con cárcel. No tienen Ay, no, vergüenza. eso no se prueba, qué No bárbaro tienen eres. No, no, vergüenza no. los No tienes expresidentes temor de nada. como Zedillo, que ya se comprobó porque el propio Francisco Labastida lo dijo, que le entregó a Estados Unidos
el gobierno a Vicente Fox en una negociación para poder obtener un préstamo. No tiene vergüenza tampoco Carlos Salinas de Gortari, que provocó verdaderamente un problema de ingobernabilidad y que sin duda provocó un movimiento armado. No tiene vergüenza Miguel de la Madrid, que con la entrada del GATT provocó un desastre con las empresas paraestatales y vendieron el patrimonio de México. No tienen vergüenza los priistas de venir a estas mesas y hablar de vergüenza. Patricia, un minuto. Oye, pues, no puedo dejar de reírme. pero bueno. Morena está No tiene vergüenza. llena, No tiene Morena vergüenza. está llena de No, no, expriistas me y expriistas No tiene acusados, vergüenza. Me río de ti. como Efectivamente. quien fue el director del Infonavit y ahora es senador por Morena. Entonces, pues también O ahí como habría que Penchina, ver que se caso. robó 5,000 millones de pesos. Es cierto. ¿No? No, Bueno, es cierto. mételo a la Pero- cárcel, pero por favor, estuvo- métalo a la cárcel. Escuchamos a Pati. Yo concluyo diciendo que es importante, dado que el tema de los aranceles está pausado por un mes, ver cuáles van a ser los compromisos de Estados Unidos con México, porque creo que estos compromisos deben de ser bilaterales y no debe ser nada más que el señor Trump habló y dijo, a mí me mandas 10,000 elementos a la frontera norte y ahí se acaba mi compromiso y voy a ver qué sigue, cuando los sectores de Estados Unidos están presionando también porque separen esta cuestión de los aranceles. Me sigue preocupando el tema de nuestros hermanos migrantes, las deportaciones van a seguir y repito lo mismo, no veo con todo lo que aportan los Migrantes. mexicanos con su trabajo en Estados Unidos, no veo que al regreso los estemos recibiendo también pues con políticas muy claras y muy específicas. Yo hablaba con una serie de líderes de organizaciones de migrantes en Estados Unidos y me decían que pues sí, se hablaba de que había no sé cuántos abogados desplegados, que se estaba recibiendo, pero no decían dónde estaban las No han oficinas. deportado más que 7,000. dónde- 7,223. No Hoy importa. estuve con Garduño. fue No lo que- importa, pero son En 11 estaciones. pero son gente, migratorias, y también de son Felipe gente que están llegando y que hay que Sí, atender. claro, y creo que se deben de Este, atender, como y- bien dices. Y Gracias. celebro, yo Sí. vuelvo a lo mismo, celebro que pues la doctora Sheinbaum analice las cosas y actúe con Frialdad. paciencia y con cabeza fría, creo que eso es muy importante. Gracias, Patricia Cosa que le Flores. falta a algunos. Un gusto. Bueno, gracias.